Buenas noches, amigos de Dialogando con Televisión Intercomarcal, Confesiones de Mesa de Camilla. Estamos abordando desde prácticamente el mes de octubre la fe en la vida social, en la esfera pública. La fe que es la experiencia y respuesta de un ser humano, de un hombre o de una mujer, a la llamada que Dios le hace. Pero la fe, vengo diciendo y recordando, y hoy también lo hago, la fe no es para guardársela en la conciencia solamente, la fe no es para guardarla en tu casa, en el hondón de tu corazón, la fe no es para vivirla dentro del templo, allí donde se celebra, allí donde la hacemos crecer, la fe es para hacerla pública, la fe es para llevarla a la calle. Bueno, pues estamos pasando cómo se vive esa fe en distintos ámbitos y esferas de la vida social, de la vida pública, de la vida familiar. Esta noche está con nosotros un invitado muy especial, porque vamos a abordar una particularidad y una peculiaridad de un ámbito donde la fe y la experiencia religiosa, la dimensión religiosa, no siempre se está de acuerdo por parte de algunos sectores de la opinión pública de esa presencia en esos ámbitos. Me refiero a la fe en la escuela. Algunos olvidan que fue la Iglesia, precisamente la Iglesia Católica, la que ya hace muchos siglos comenzó la labor cultural y educativa, la labor académica. Las primeras escuelas fueron fundadas por la Iglesia, la primera universidad fue fundada por la Iglesia. Algunos olvidan que la fe, si no se hace cultura, la fe, si no se encarna en la realidad del mundo, también allá donde se fraguan los hombres y mujeres del mañana, esta fe no es auténtica, no es verdadera, queda como coja. Y una sociedad, una cultura que no está implicada de alguna manera de la experiencia religiosa, de la dimensión religiosa, el hombre no es entendido en su sentido último y profundo. El ser humano no somos simplemente materia, no somos órganos, no solo somos cuerpo. El ser humano tiene una dimensión espiritual, una dimensión íntima, es decir, una dimensión digamos, lo que llamamos tantas veces el alma, cuerpo y alma. Es memoria, es entendimiento, es sentimiento, es afecto, es fe. Bueno, pues para hablar de estas cosas, con nosotros está Javier Ortiz Parra. Buenas noches, Javier. Buenas noches. Bueno, su nombre verdadero es Vicente Javier Ortiz Parra, pero conocido por Javier. Sí, normalmente me llaman Javier o Javi. Javier, ¿por qué crees, ante esta introducción que yo he hecho, por qué crees que hay una cierta, en muchos momentos, beligerante oposición a la presencia del hecho religioso en la escuela, sea la escuela primaria, sea la escuela secundaria, sea en los institutos, sea en la misma universidad? Pues principalmente yo creo que es por desconocimiento. Por desconocimiento primero de lo que es la asignatura en sí y luego también porque en realidad no hay una idea ni un proyecto claro de educación. Porque en principio, si se tiene una educación integral de la persona que abarque todos los aspectos evolutivos de la persona, la parte espiritual es una de esas partes. Y la capacidad que tenemos de trascender las personas es algo que también se tiene que educar y que desarrollar, y por supuesto la escuela tiene algo que hacer. Sí, Javier está hablando de una cuestión, de un tema, porque él es profesor de religión, sí, ¿cierto? A mucha honra. ¿Dónde ejerces tu docencia? Actualmente estoy en dos centros, estoy en Castalla y en Algueña. En Castalla, Ricosapena. Ricosapena de Castalla, y también estoy en la Algueña en el CEIP Virgen del Remedio. ¿Y cómo fue esa decisión tuya de optar por la docencia y en concreto por la enseñanza religiosa? Pues en verdad es que, bueno, en principio fue un poco casualidad el optar por enseñar religión. Yo soy especialista de música, también tengo la especialidad de primaria y, en fin, la cuestión está en que pues fue empezar, la vocación está ahí, porque la vocación está. Lo que pasa es que una vez que empiezas a trabajar lo que es la religión y lo que es todo lo que implica en sí ese desarrollo que decía antes, ¿no? En los niños, en realidad trabajar religión es algo que te hace feliz, pero 100%. Sí, aunque luego abordaremos la distinción entre formación religiosa, es decir, lo que es la catequesis, diríamos, en la parroquia, de lo que es la asignatura de religión, que es otra historia, ¿no? Son dos cosas distintas. ¿Y qué aporta? ¿Qué crees que aporta la enseñanza religiosa escolar, es decir, la religión en la escuela? En este caso, la enseñanza religiosa católica y la moral católica en la escuela al niño, al joven. ¿Qué le aporta? Pues bueno, desde el principio lo primero que se hace también es acercarle el mensaje de Dios. Eso vaya por encima de todo. Ese mensaje de paz, el mensaje de amor, cariño, respeto, etcétera, etcétera, ¿no? Luego sí que es cierto que a nivel interior, lo que es trabajar en sí, dicho un poco técnico, lo que es el hecho religioso en la persona e intercultural también, lo que sí que se ve es que en realidad le aporta un campo espiritual considerablemente grande
que además yo soy consciente que en muchos casos es únicamente en la escuela, en la clase de religión, el único momento en el que puede llegar a recibir ese mensaje y esa posibilidad de poder desarrollarse espiritualmente. Si yo te digo que precisamente la enseñanza religiosa escolar, la religión, sí, la religión, en la escuela, y luego ya la formación religiosa en la parroquia, pero en este caso en la escuela como asignatura, sí, hace que el ser humano, en este caso el joven, el niño, vaya descubriendo en sí unos valores, unas experiencias, porque tiene unos porqués. Es decir, el ser humano se hace unas preguntas, unos interrogantes, sí, y no todo lo responde la ciencia. Hay como una especie de tope de frontera donde la ciencia, la pura razón, se encuentra con que hasta aquí hemos llegado, ¿no? Sí. Es decir, la religión, en este caso la experiencia religiosa, nos hace descubrir la revelación. Es decir, ¿tú crees que es importante que el ser humano reconozca esa dimensión espiritual? Es necesario. Es necesario. Si la persona tiene que desarrollarse y de una manera integral, es necesario que la educación atienda a todos los campos de la persona. Un ejemplo sencillo. Yo, por ejemplo, ahora en el colegio de La Algueña se ha planteado una actividad. ¿Vale? Una actividad por un tema que sale, a raíz de la muerte, no sabemos lo que es raíz de la muerte. Bueno, no lo sabrás. Vosotros, yo creo que sí que hay, porque mi fe me dice X cosas, ¿vale? Ya, pero es que mi papá dice, o yo he oído en la tele. Bien, vale, de acuerdo. Vamos a comprobar qué ocurre después de la muerte. Y esto mismo, os quiero decir, esto lo voy a hacer este viernes empiezo. Es un experimento, ¿vale? Para explicarle la muerte a un niño, por ejemplo, es tan difícil y tan sencillo como coger un puñado de lentejas y de garbanzos y explicarle que eso es un ser muerto, que estaba vivo, que ha muerto, que han dejado que se seque, que ha pasado por una cadena de producción, que lo han limpiado, lo han envasado y encima lo venden. Y está muerto, totalmente muerto. Pero ¿qué ocurre cuando ponemos unas gotitas de agua y un algodón en un vaso? Ellos lo responden solos, no hace falta que les diga nada. Y cuando dicen, ¿por qué? Le digo, mirad, yo no soy el por qué, yo sé el por qué porque soy un simple maestro. Yo sé lo que veo, pero también sé lo que creo. Y lo que creo es lo que me lleva a buscar este tipo de cosas. Entonces ese tipo de actividades sí que hacen que los niños comprendan, aunque a veces cueste mucho verbalizar, porque verbalizar suele ser difícil y más en cuestiones de fe. Pero ese tipo de cosas sí les aporta la religión, sí, que otras asignaturas no. Te están escuchando, sin duda, padres de familia cuyos hijos están en clase de religión y sí, seguramente también algunos padres que no tienen a sus hijos, no han pedido enseñanza religiosa en la escuela. Algunos pueden pensar que es una especie de catequización del chaval, de un modo de llevarlo hacia donde uno quiere, una visión direccional hacia una visión concreta de la vida. ¿Tú crees que le coarta la libertad al chaval? No, todo lo contrario. No, digo pensando en los padres, sí, porque los padres a veces quieren, a veces no quieren lo mejor para sus hijos. Siempre. Y empieza a decir, bueno, es que si está en religión o va a la clase de religión, pueden pensar los padres que a mi hijo le van a labrar el cerebro. No, todo lo contrario, porque además dentro de la clase de religión trabajamos el cristianismo y los valores cristianos, pero también trabajamos el islam, el budismo, el hinduismo, trabajamos, ya he dicho antes, todo lo que es el hecho religioso, la necesidad que tiene la persona de mirar hacia arriba y preguntarse quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Sí, yo recuerdo cuando era estudiante, era chaval en el instituto, en Villena precisamente, la enseñanza religiosa escolar, es decir, la asignatura de religión, lo que me hacía era pensar y me hacía libre, en el sentido de que yo muchas veces salía de la clase de religión y seguía a lo mejor una clase de historia, una clase después en filosofía, allá en bachiller. Y entonces yo era crítico, porque decía, oiga usted un momento, es decir, yo reconozco que me hacía pensar, me hacía defender una postura y encima buscaba respuestas en mi profesor de filosofía que no siempre me las daba. En cambio veía otros compañeros míos que a lo mejor no eran como yo, de bordesicos y de preguntones, o incluso que no estaban en la asignatura de religión y verdaderamente callaban. Sí. Y era a lo mejor una clase más cómoda, ¿no? Pero cuando uno pregunta, yo creo que es el único modo de progresar, ¿no? Sí, de aprender. Pues en clase de religión sí que se da esa posibilidad de preguntar, de buscar, en fin, pues todo lo que la fe en sí implica, que al fin del puesto es una búsqueda, y una búsqueda continua, ¿no? Bueno, está con nosotros Vicente Javier Ortiz Parra. Perdón. Bueno, perdóname, Javier, bueno, es porque estamos hablando contigo, pero no hemos hablado de ti. Estamos en torno a una mesa, la mesa de Camilla, y se trata de confesiones de mesa de Camilla. Es decir, ¿quién es Javier Ortiz? Intenta confesar quién eres.
Pues yo en verdad pues soy pues eso, pues un simple maestro, quiero decir, soy de Elda, soy maestro de especialista de música, soy maestro de religión, poco más estoy casado, tengo una hija también, no sé, ¿qué más podría decirle? No sé, lo que quieras contarnos. Una vida sencilla, una vida normal, pues eso, pues un chico de 40 años, que bueno... ¿Tú te sientes aceptado, comprendido, valorado por tus alumnos a la hora de la presentación de tu asignatura? Y querido. Eso, quizás eso sea la mejor recompensa, porque la religión lo que sí nos ofrece no es tan encorsetado, por ejemplo, como otras asignaturas, ¿vale? No es tan encorsetado. Nos permite poder hablar, poder escuchar, poder darles a ellos la oportunidad, sobre todo de que se expresen, de que expresen sus dudas, que las expresen sin prisas, porque aunque hay un temario que cumplir, hay una programación que cumplir, no sería, digamos, lógico o acorde con lo que es nuestra asignatura, es decir, no te puedo escuchar porque ahora hay que hacer, no, esto no. Entonces la verdad es que... Lo importante en ese momento es la persona. Siempre. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que sí, yo sí que tengo el cariño de mis niños, iba a decir, no son mis niños, bueno, mis alumnos... Son de sus padres. Son de sus padres, pero sí que es verdad que sí que tengo el cariño y lo siento, además así, ¿eh? Yo he sido profesor también de religión en un colegio público cuando yo era párroco en Catral, y yo recuerdo que yo tenía una cierta, vamos a llamarle ascendencia, con los chavales. Entonces yo creo que el 90% entonces de los chavales libremente los padres pedían religión, incluso los chavales. Y no solamente hablábamos de la religión y del tema que tocara, sino que después había una relación, claro, había un afecto, y cuando salíamos del cole, yo recuerdo que difícilmente yo me marchaba, yo iba andando siempre de mi casa o de la parroquia al colegio, siempre iba y venía andando y volvía. Nunca me volvía solo, ¿eh? No. Y siempre venía con grupos y siempre siguiendo, hablando, preguntando, pero además me hablan de cosas personales. Sí. Y yo digo, no sé si esto le pasará también al resto de profesores del claustro de otras asignaturas. Bueno, no lo sé. Sinceramente, ahí dependería del carácter de cada persona, ¿no? Pero sí que es cierto que nuestra materia ya no es que invite a escuchar, a estar con la persona, sino que también es una demanda personal de uno mismo, el ser coherente con lo que piensas, con lo que sientes, con lo que crees y lógicamente estar con los alumnos en cualquier dimensión. Sí, a raíz de lo que estás diciendo me sugiere de que tú o cualquier profesor de religión, de la asignatura de religión, no va a impartir la asignatura por su cuenta, sino que va a la clase, va al centro docente enviado. Sí. Es lo que se llama por parte del obispo la misión, el envío, ¿no? Y tú no vas en tu nombre, sino que es la comunidad cristiana la que te envía. Yo, primero, dos preguntas. No creo que la totalidad de la comunidad educativa y la totalidad de los padres o de la sociedad tenga claro que es la Iglesia la que envía a presentar el contenido, en este caso de la asignatura de religión, en nombre de la Iglesia. Luego, sí, el profesor no va por libre, no puede inventar. Y en segundo lugar, hay una coherencia entre el profesor que explica una asignatura, un temario, y su propia vida. Claro, hombre, claro que hay coherencia, porque, vamos a ver, cualquier profesor, cualquier maestro, en realidad es modelo para sus alumnos, y ellos se fijan en él en todo, e incluso en el y demás. Entonces nosotros como maestros de religión, lógicamente, claro, tenemos que ser incluso un poquito más que el resto, ejemplo, y hacer delante de todo aquello de lo que hablamos. Pero ya no solo porque sea una demanda lógica, sino porque tú mismo, en tu creencia, en tu forma de vida, en tu manera de ser y de pensar, hace que lo hagas. Como decía antes, ¿cómo llegaremos a decir, no te puedo escuchar ahora porque hay que hacerlo así? No. O como viene un día un niño preocupado por cualquier cosa, que vienen y sale en clase el comentario y vas a decir, no hables ahora porque vamos a repartir este ficha o este trabajo, no se puede. Lógicamente, tú en tu vida eres ejemplo para ellos y lógicamente ellos se fijan mucho en ti. Siendo maestro de religión tienes que ser modelo para tus niños y a veces también para los compañeros, para los adultos. Claro, para un profesor, no sé, de matemáticas, un profesor de ciencias, un profesor de cualquier asignatura, sí, su vida
personal no tiene nada que ver con la asignatura que imparte. Exactamente. Puede ser un santo, una muy buena persona, ese profesor de matemáticas, o puede ser un pelana, vamos, que deje de que desear. Sí. La asignatura que explica no tiene que ver con su vida. Pero claro, tú como profesor de religión estás hablando de amores, estás hablando de valores, estás hablando de respeto, estás hablando, digamos, de compromiso, de coherencia. Lo menos que se te puede exigir, no menos, es que tú que hablas de, intentes estar a la altura en tu vida de lo que estás diciendo, ¿no? Seas el primero. Vienen sí. a veces disgustos o situaciones dispares, porque hay profesores que alguna vez hemos visto en los medios de comunicación, algún profesor pues que no ha estado a la altura de lo que enseña y de lo que vive, y eso ha creado fricciones. Yo particularmente nunca me encontré ningún caso, ni en el colegio, ni conmigo afortunadamente, ni con el resto de compañeros tampoco. Pero sí que es cierto que tienes que ser un modelo para tus niños porque ellos te miran y te imitan en todo. Y en relación con la primera pregunta que te he hecho, no has respondido de la misión, bueno, la misión de que eres el obispo que te envía. Sí, él es el que nos envía. Es el obispo como jefe de la iglesia de nuestra diócesis, el que además es un día muy bonito, en verdad, porque nos juntamos todos los maestros de religión en Alicante, entonces él nos envía a llevar el mensaje, ese primer mensaje, a llevarlo a las escuelas, a llevarlos a los niños, a llevarlo a las familias, a los compañeros, a todos a quien nos quiera escuchar. Y en verdad lo que hace es algo como hizo en su día Jesús con los apóstoles, es enviar a los maestros a dar ese mensaje. Lo que está diciendo, amigos, es lindo, claro, es lo bonito, que está diciendo muy bonito, es muy importante. Muy bonito. Es decir, dice el Evangelio que Jesús envió a sus discípulos de 2 en 2 a predicar. En este caso, un profesor de religión es un cristiano, es un creyente que es parte de la comunidad cristiana en una parroquia concreta de donde tú seas. Tú eres de San Francisco de Sales, de Elda, y que en nombre de esa iglesia, es decir, la iglesia de Jesús, eres enviado a un centro académico, un centro escolar, para presentar el contenido del temario, pero desde el Evangelio. Claro. Lógicamente, eso es muy importante. Yo no puedo anunciar algo que me invente o que cojamos de, no sé, de cualquier lado, no se puede. Lo que vamos a enseñar es eso, obviamente, con el mismo respeto que luego se trata en el resto de religiones. Pues quiero decir que eso va por igual. Nosotros no nos envía únicamente para hacer algo muy concreto o, como decía al principio, esto es una asignatura seria, no es un club de amigos ni nada que se le parezca, ¿eh? Entonces, con el mismo rigor que se enseña el cristianismo, ¿vale? Pues igual se enseña el islam, se enseña el judaísmo, se enseña todo, pero nuestra misión, que se nos encomienda, es llevar el mensaje de Dios a los niños. Piensa ahora en tu asignatura de religión, sí, con las dificultades que estamos encontrando, sí, estáis encontrando los profesores y los alumnos. Sí. No hay alternativa a la asignatura de religión. Me voy a explicar, amigos, digo, sí, por los que no sepáis de qué va. Imagínate que tu hijo, tu hijo ha pedido asignatura de religión, muy bien, se la han puesto, diría yo, a la 1 del mediodía. O a la hora que sea. Pero normalmente, por desgracia, en algunos lugares lo ponen o a primerísima hora o a ultimísima hora de la mañana o de la tarde. El resto de alumnos que no ha pedido asignatura de religión, como no tiene otra asignatura, en este caso, pues, no sea cívica, o sea de valores, o sea de lo que sea, o sea de ética, como no tiene alternativa, esos alumnos, a esa hora que no piden religión, se marchan a casa o se van al recreo. Sí. Yo creo que hay que ser héroes, sí, hay que ser héroes por parte del alumnado, primero para permanecer en la clase, sí, cuando el resto de sus compañeros que no son miembros o no son alumnos de la asignatura se marchan. Sí. Hay que ser héroes. Y luego yo he observado en algunos momentos que ese alumno a lo mejor es de un pueblo que viene de fuera y el autobús se marcha, no los espera, y no los espera. Ese alumno que se ha quedado a última hora en el aula, luego cómo marcha a clase. Hay alumnos que ante esa situación, claro, se ve en la tesitura de no poder pedir o recibir la asignatura de religión. Eso pasa sobre todo en secundaria, en primaria no, porque el horario es cerrado, los niños no pueden abandonar el centro y demás. En primaria está el problema en que a veces la alternativa tampoco existe, se van a jugar al fútbol, no, o sea, seamos realistas, eso está ahí. Hay tutores que no, si la trabajería trabaja muy bien, e incluso muchas veces trabajamos en conjunto, trabajamos los mismos valores, trabajamos exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, ese problema en realidad sí que se da en secundaria. Pero bueno, yo creo que en el fondo la fuerza, la actitud, sí que son héroes. Eso en el fondo también es cuando te toca adentro y cuando recuerdas, o cuando tu maestro te recuerda aquello de
os envío como corderos entre medio lobos. Pues eso te hace seguir adelante y seguir más fuerte y seguir con más ganas. ¿Qué ocurre? Que ahora, por ejemplo, este año la diócesis, la Delegación de Educación, convoca un festival, 1.200 niños, jornadas deportivas, otros 1.500 niños. Quiero decir... ¿Hay respuesta? Sí, tímida, pero la hay. Sí. Y cada vez más sólida, ¿eh? Cada vez más sólida. Y si yo le digo a la audiencia, ante ti, que tú tienes los datos, si yo le digo a la audiencia de que después de todo lo que está cayendo, dificultades que encuentra el alumnado y los padres que quieren educación religiosa para sus hijos, que no solamente, bueno, en algunos momentos sí que ha decaído, ¿no? Sí. Pero que en algunos lugares está en el 80% de alumnos que han pedido la asignatura, en otros lugares está en el 70%, es decir, que la inmensa mayoría sigue pidiendo por parte de los padres y del propio alumnado la asignatura de religión, lo cual quiere decir que tenemos una juventud y una infancia que chapó, ¿eh? Si me permite que le corrija un dato A ver, pequeño. dime. Yo tengo clases del 100%. Eso no lo sabía, ¿ves tú? Yo tengo clases del 100%. ¿Y eso en qué se puede traducir luego en lo que es eso, en la juventud, en demás? Vamos a ver, lo que viene a ser la doctrina social de la Iglesia. Y luego esas personitas que no van a ser ciudadanos, como, pues son personas comprometidas, personas capaces que piensan en los demás, que se ponen en lugar de los demás. Personas que en su casa y ellos, de principio, se plantean la necesidad de querer al resto, de preocuparse qué necesita. Porque luego está esa otra parte, que es verdad, y más en tiempos de crisis, ¿vale? En que la Iglesia lleva su labor adelante, no es conocida a lo mejor, no es bien de acuerdo, pero está ahí. Bien. Son personas comprometidas con esa capacidad de cariño y esa capacidad de escuchar a los demás y preocuparse por los demás. Pero yo he querido sacar este tema porque Sí. algunos pueden pensar que no hay alumnos. No, hay muchas peticiones. Sí que hay. Y hay otros que lo piden o lo pedirían, pero por estas situaciones que hemos dicho antes, Sí. pues no pueden recibirla porque le crean una cantidad de problemas que no pueden realmente las familias asumir. Sí. Vamos a fijarnos ahora en la persona y la competencia profesional de Javier Ortiz Parra. No sé si sabéis, amigos, de que un profesor de religión, sea en la escuela primaria o sea en la secundaria, tiene 2 titulaciones. Es decir, no puede ser profesor de religión alguien que no tenga una titulación académica por parte de la Iglesia. En este caso, conlleva un reconocimiento por parte de la Iglesia de unos estudios que son varios años de preparación. Tiene un título académico, pero es que además se le exige un título académico civil. Por ejemplo, si está el profesor impartiendo en el instituto, tiene que tener una licenciatura civil, la que sea, historia, matemática o la que sea, más luego la preparación y la adecuación canónica. Y si es en la escuela primaria, ha de ser maestro, magisterio y además el título después alcanzado por la... Sí. ¿Es así? Sí, es así. Luego tenéis doble preparación. Incluso un poquito más. Vamos a ver, explíquete. Me explico. Un maestro de primaria o de infantil necesita la titulación de magisterio. Luego... De eso de cualquier asignatura. De cualquier especialidad. Luego, aparte, en la misma universidad se cursan estudios de teología sobre lo que es la ERE, educación religiosa escolar, la pedagogía de la ERE. En realidad, la pedagogía de la ERE. Luego, aparte, hay que obtener lo que se dice DECA, anteriormente se era DEI, que era la declaración de idoneidad. De idoneidad, que reconoce la conferencia episcopal, y son una serie de años que tienes que seguir estudiando para lo que tú te formas. En lo que te formas, pero no es una formación meramente académica, sino esta formación ya traspasa un poco más. Puede ser pedagógica también, ¿no? Es pedagógica 100%. Y transversal en relación Claro. con otras realidades de la sociedad y del mundo, ¿no? Con toda la vida, en relación con toda la vida. Y luego, porque claro, la fe no es algo aislado, no es algo aislado que dices, bueno, yo ahora vivo mi fe, no la vivo, o yo estoy trabajando, haciendo lo que sea, que se dedique a otra cosa, y mi fe se va de vacaciones. No, está imbricada dentro de nosotros. Sí. Pero luego, aparte, nuestra formación... ¿Es permanente? Es permanente. Cada año se van haciendo cursos, se van haciendo grupos de trabajo, etcétera, etcétera. Eso es permanente. Que, al mismo tiempo que estás dando clase, impartiendo la docencia, además de los 2 títulos o los títulos que uno tiene, por lo menos 2, uno civil y otro eclesiástico, al mismo tiempo cada año hay una serie de actividades, de cursos, cursillos, tanto a nivel pedagógico como a nivel de preparación académica, como también de preparación afectiva y espiritual. Sí, todo. Ahora, por ejemplo, aquí en la Vicaría Cuarta estamos haciendo un curso de formación de profesores
que es el que suele organizar el CEFIRE para maestros, los que se quieran apuntar, que trata sobre música y teología. Y bueno, acabamos ahora el día 13 de febrero. Yo antes he mencionado, de pasada, amigos, que no es lo mismo la asignatura de religión, que es académica, es decir, que tiene unos contenidos que hay que aprender, que hay que estudiar y que hay un examen, ¿cierto? Sí. Aunque luego no tenga reconocimiento o sí que tiene. Un examen no, hay una evaluación. Una evaluación. Y sí que tiene reconocimiento. Tiene reconocimiento dentro del centro. Claro. Pero el alumno tiene que demostrar lo que sabe. Claro. Bien. Al mismo tiempo hay otra formación, en este caso ya es catequética, que es en la parroquia, que es formativa de la vida cristiana. ¿Nos podías hacer mención de la diferencia? Digo, para que lo entiendan los padres y la audiencia. Lo objetivo que se pretende en la asignatura de religión en el cole y el objetivo de la catequesis. Vale. Primero en el colegio. Lo que es la enseñanza religiosa escolar, lo que es la ERE. Para la religión, la asignatura. Es que acostumbrado a decir ERE. Enseñanza religiosa escolar. Cuesta, ¿no? Ahí lo que se trabaja en diversos campos se trabaja la dimensión trascendente de la persona por un lado. La capacidad que tienen las personas para trascender la inmediatez, para buscar y para anhelar a Dios. Eso por un lado. Por otro lado, se trabaja lógicamente la doctrina católica, porque es nuestra religión, y es la que primordialmente se trabaja entre el resto. ¿De acuerdo? Entonces, sí que ahí digamos que se trabaja más desde el punto de vista más amplio, desde esa necesidad de la persona de trascender y luego nuestro modelo, que es el cristianismo y que es Jesús de Nazaret. Luego, en la catequesis, ya en la parroquia. Ya en la parroquia se centra más en lo que es Jesús de Nazaret, la doctrina católica, que viene a ser más o menos lo mismo. En realidad, a ver si consigo explicarme. En realidad, en la parroquia se busca más el encuentro con Jesucristo, con Jesús. Celebrarlo, la oración. Exactamente. Y la vivencia. Nosotros en la escuela lo que intentamos hacer es allanar el camino, trillarlo. ¿Para qué? ¿Brote o no? ¿Para qué brote o no? Sí. Pero preparar el camino para que ese niño pueda llegar a sentir. La asignatura de religión, es decir, la religión en la escuela, ayuda a entender la propia historia de tu país, de tu cultura. Esta pregunta es porque es obligada. Pero sí que, quiero decir, es que hoy en día hay mucha incultura, perdone que lo diga, pero no se puede entender la historia de la humanidad sin el hecho religioso. Sin el hecho religioso, ni la historia del arte, ni la historia de las ciudades, la escuela, como decía al principio, las primeras universidades. No se puede entender la historia de la humanidad, pero en todo el amplio abanico que puede significar este término, sin atender al hecho religioso y sin atender a la religión. Sí, yo pienso cuando uno visita, por ejemplo, ahora que acabamos de terminar las fiestas por ejemplo, de Sax, ¿no? San Blas, quien no tenga una mínima formación religiosa no entiende nada de lo que está ocurriendo, entiende la fiesta de tu pueblo no la entiende, pero no solo de Sax, sino de cada pueblo, sí. Porque está tan mezclado, tan involucrado lo religioso, que se ha hecho cultura, lo festivo, lo lúdico, lo histórico, es decir, lo anímico, sí. Está tan mezclado que si tú el hecho religioso no lo conoces, no entiendes tu propia historia, tu propia vida. Es que es así, quiero decir, podemos decir lo que queramos, pero es que lo que es la religión en sí y ese sentimiento, es que desde que las personas empiezan a hacer el primer arte en las cavernas, que miraban para arriba y le pedían a sus dioses que fueran benevolentes para la caza, hasta hoy por hoy las fiestas, hasta todo, es que la religión está presente en la historia. No se puede dejar de lado para comprender bien a las personas, para comprender la raza humana y para comprender ese desarrollo histórico, antropológico, científico, ¿por qué no decirlo? Darwin era cristiano, no nos engañemos, y él tenía el dilema de presentar su teoría o no presentarla, que es teoría, quiero decir, no es una hipótesis, es una ley, ¿vale? La hipótesis de la evolución, por exactamente. ejemplo. No se puede dejar de lado la religión. En verdad no estás entendiendo ni estás comprendiendo una historia de manera completa, sino parcial. Sí, vamos a ir acabando. Sí. Dentro del contexto, para que la audiencia se dé una idea, más o menos, que tú tengas conocimiento, ¿cuántos profesores existen en este momento en la diócesis de Orihuela Alicante? Tanto en la pública como en la privada, o la totalidad, lo que tú sepas. Más o menos. Pues en total, en la Vicaría Cuarta
que es los datos que más o menos conozco, podremos ser en torno a 60, 50, 60, como poco. ¿Eso en la diócesis? No, en la vicaría. No, yo estoy hablando de la diócesis. Multiplicando pues, por de 5. manera proporcional, sí, pues nos podemos ser unos 300 más o menos. Profesores de religión. Sí. Eso es un cuerpo muy importante. Creo que fue el año pasado o el anterior, no recuerdo. Bueno, el curso pasado, el curso hace 2 cursos, que sí que circulaban cifras para ver eso, la aceptación de la asignatura. Creo que estábamos por unas 90.000 familias. Sí. Que piden religión en la diócesis de Vigo Alicante. En la diócesis de Vigo Alicante. Y 2 cositas para terminar. ¿Sería posible, digamos, posible, vamos, sí, ser profesor de religión y no ser creyente, no ser cristiano? ¿Tendría coherencia, me refiero? No, ya sé, como posibilidad, sí. Uno se aprende 4 rollos, sí. Pero digo, como posibilidad. Como posibilidad tampoco, quiero decir. Porque cuando vas a hablar de algo tan personal, yo puedo hablar sobre arte, sobre un cuadro y decir, pues en este cuadro se representa a Jesús, a María, a la Sagrada Familia. Bien, vale, y explico un cuadro. Pero cuando yo quiero explicar lo que hay detrás de ese cuadro, si no tiene una implicación personal, no llegas. Y que tu fe es la que te hace ver lo que otros no ven. Y transmitir lo que no se transmite con palabras. Ya. Transmitir. Y esos casos se dan en... Bueno, en el fondo lo que subyace aquí, amigos, es la dimensión cristiana de la vida. En el fondo es Jesucristo nuestro Señor. La última pregunta, sí. Javier. ¿Quién es Jesucristo para Javier? Siempre se la hago a todos los invitados, puesto que son confesiones de mesa de camilla. Yo te pediría que de alguna manera confesaras tu fe, ahora que no te oye nadie, ni te ve nadie, ahora que nadie te ve. ¿Quién es Jesucristo para ti y por qué eres cristiano? Pues yo creo, vamos a ver, esta pregunta me la hacen muchas veces los niños y me dicen, Javi o Xavi, ¿y quién es Jesús para ti? ¿No? Y claro, pues estoy acostumbrado a explicárselo a ellos, para que me entiendan. Pero si tuviera que decirlo, ya que somos los dos mayorcitos y no hace falta quizá explicar tanto, aparte de la dificultad de limitar las palabras, que no es poco, yo diría que sobre todo, por encima de todo, aparte de un modelo de vida y modelo de fe, lógicamente es algo que tienes dentro, es lo que me han enseñado, lo que he aprendido en casa, lo que he aprendido en general, es búsqueda, pero búsqueda constante. Bueno, para mí es importante que sea búsqueda para mí. Pues dice Jesús que el que busca encuentra. Sí, busca allá. Y los santos padres decían que quien busca y desea al Señor, de hecho, aunque no lo sepa, ya lo ha encontrado. De modo que, amigos, si buscáis la verdad, si buscáis la felicidad, si buscáis vuestra propia realización personal, no lo olvidéis, estáis buscando a Dios, porque Dios es nuestro origen, Dios es nuestro modelo. Y a lo mejor no lo llamas Dios, pero es el único que puede dar sentido a tu vida, respuesta a tus interrogantes. Jesucristo es la palabra encarnada, Jesucristo es la palabra de Dios hecha hombre que responde a todas esas inquietudes. Pues bien, yo quiero darle las gracias a Vicente Javier Ortiz Parra, sí, por haber venido esta noche a compartir con nosotros. Gracias, Javier. No, gracias a usted por invitarme. Gracias a vosotros, amigos, y hasta la próxima semana, si Dios quiere. Buenas noches. Buenas noches.